Me inserto, María Ángeles. ¿Me escuchan bien todos? Sí, se escucha bien. Sí. ¿Me escuchan ahí? Hola. Sí se escucha. Ah, bien. Bueno, vamos a arrancar con esta segunda clase. La idea de hoy es dividir así con dos módulos. El primer módulo para continuar esta historia que va a constituir a esta categoría que se llama poesía visual, sonora y experimental. Y un segundo módulo que va a ser para poder proponerles la primera práctica del seminario taller, que va a tener que ver con una de las modalidades que estuvimos viendo como precursoras de la poesía visual. Así que, bueno, vamos adelante. Hice como un breve resumen de lo que habíamos visto en la primera clase. ¿Sí? Ahí teníamos de antecedentes que podíamos buscar desde Grecia antigua, pasando por luego Roma, hablando de los pater poem, los camina figurata o los poemas figura o poemas para mirar. Las letras capitulares. Después vimos de un uruguayo, Francisco Acuña de Figueroa, del siglo XVIII. Vimos algo de Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, La cola del ratón. Y habíamos dicho que aquellos que son estudiosos de la poesía visual y son investigadores y escriben la historia de la poesía visual, ponen como referencia a Mallarmé con un golpe de dados que ojalá lo hayan podido ver. Lo cargó Ángel en el Facebook. Así que ojalá hayan podido darle una ojeada a cómo está escrito ese poema y haber pensado todo lo que implicaba este poema a finales del siglo XIX, con una ruptura con toda la tradición área, ¿sí? Hasta ese momento. Y después habíamos visto a Apollinaire con la creación de lo que fueron los caligramas, esta conjunción entre lo formal y el texto y el poema, y esta creación de esta palabra que es un híbrido entre caligrafía e ideograma que de alguna manera definía en sí lo que teníamos presente. Dos cosas como para pensar en los caligramas: o se lee o se ve, una de las dos, o miro la figura o leo. Es imposible hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Están como divididos, porque después vamos a ver una obra de los años 30 donde rompe con esta estructura de caligrama, que bueno, no me voy a adelantar, sino que va a quedar por ahí latente. En las vanguardias históricas, que son procesos que, de acuerdo a los teóricos como Burger, formaron 4 movimientos, aunque hay otros como Bucló que piensan a las vanguardias históricas ya mucho más atrás, desde el impresionismo, o hay visiones anteriores también, pero básicamente se piensa desde Burger 5 vanguardias históricas que son cubismo, futurismo, dadaísmo, constructivismo, y después faltaría lo que es el surrealismo, que es de 1925, que es un poco posterior a estos movimientos que estamos viendo ahora. De esas 5 vanguardias, ¿sí? Hay 4 que utilizaron la palabra mucho y fueron de alguna manera los precursores dentro de las bellas artes en ese momento histórico. Después iban a pasar a ser las artes visuales mucho más adelante.
Estos 4 movimientos de alguna manera fueron incorporando la palabra y se fueron dedicando, muchos de ellos directamente al trabajo con la palabra y con la letra y con el sonido y con la forma. El cubismo, que data de 1907, ¿sí?, va a incorporar la palabra a partir del collage, cuando en sus pinturas van incorporando, ¿sí?, partes de textos de periódicos, por ejemplo. Vamos a mostrar, les voy a pasar algunas imágenes y después vamos a ir viendo futurismo, dadaísmo y constructivismo, que sí ya están abocados a la palabra y a la letra como diseño. Fíjense cómo va a aparecer, ¿sí?, en el cubismo la palabra. Espero que vean el cursor como para ir notando primero apenas en la pintura, cortando y pegando parte del periódico, y ya después con una inclusión de una parte de una noticia del periódico y pintando también va a aparecer la palabra. ¿No? Acá hay descomposiciones de algunas botellas, ahí se puede ver la botella. Y fíjense acá cómo, ¿sí?, esa incorporación que van haciendo de revistas y de periódicos va dando forma a estas composiciones que en realidad eran pictóricas, estas eran pinturas, pero que con esta técnica del collage iban a incorporar esa otra parte visual que tiene que ver con la palabra. Ya sí, el futurismo va a ser el movimiento que más se dedica al trabajo, que va a ser el que empieza de alguna manera a amar esta categoría de poesía visual, con lo que ellos van a llamar, de acuerdo a Marinetti, que hace el manifiesto en 1909, parole in libertà, palabras en libertad. Un bebé que quiere upa. Hola. Ahí está. No me silencie el hospedador, por favor. Carlo Carrà, a partir también de la técnica del collage, va haciendo estas pinturas y ya acá se ve mucho más el trabajo de lo que es la parte del collage con el trabajo del propio de estetizar la letra, como se ve en esta parte. Este lo habíamos visto la clase pasada, ¿sí?, que es un libro que hace Marinetti. Lo que quería volver sobre esto para explayarme un poquitito más porque quedó muy apurado la clase pasada. Fíjense cómo aparece la F de futurismo como un elemento mental formando la bandera de Italia, por supuesto, ¿sí?, y cómo este libro está construido con una especie de bisagra bastante particular, con lo cual nos da cuenta de que es un objeto único, que no hay una tirada de Parole in Libertad, y adentro nos íbamos a encontrar, por ejemplo, con estas cosas. Tengan en cuenta que en esa época ya la pintura había abordado el camino de la abstracción, y que en estos años, Cuadrado negro sobre fondo blanco de Malevich era una de las pinturas que más rompían con la tradición pictórica, y cómo incorpora el plano puro de color en el libro Marinetti, haciendo una referencia a la pintura propia de la época. La estructura de la escritura propia de Parole in Libertad, la idea de provocar a otros sentidos como el olfativo, el olfato, retrato olfativo. No solamente tengo lo visual, tengo lo táctil,
tengo la idea del olfato como algo más a agregar. Sí, la palabra, la idea de una palabra sola, ¿sí? Que no tenga referencias anteriores y posteriores para una construcción que la tenía que hacer aquel que de alguna manera tomaba el libro y lo veía. Habíamos visto acá las F como elemento decorativo, como elemento ornamental de futurismo. Sí, esto que yo le decía, bueno, llegamos acá y tengo un botón que dice pausa, donde aquel lector, espectador de este libro puede decidir hacer una pausa temporal para seguir después con el propio libro, ¿sí? Hasta terminarlo. También lo había subido Ángel a este libro como para poder ver. Y este es otro futurista de Pero, Fortunato de Pero, que construye también este libro. Fíjense cómo es el tratamiento de la letra también, de la palabra, con tornillos y con tuercas. Eso alude al futurismo. El futurismo hace de alguna manera alaba a la máquina y al desarrollo humano y a la industrialización, por eso la idea del tornillo. Y acá hay algunas de las páginas interiores de este libro de Pero, del cual sí, de esto después posteriormente se hacen tiradas y uno lo puede comprar. Hoy en día se sigue imprimiendo, sí, en Italia por supuesto, se lo mandan desarmado y vienen los tornillos como para poder armarlo uno en su propia casa. Tanto este libro de Pero como este que habíamos visto de Marinetti, ¿sí? Son considerados los primeros libros de artista, que va a ser otra categoría que va a ir en paralelo con la poesía visual, sonora y experimental, y después a partir de los 50 con el arte correo, que sería como la tercera rama, ¿no? La poesía, el libro de artista y el arte correo. Bueno, acá algunas cosas más de esta idea de los futuristas, que hay que pensarla como lo que yo decía la semana pasada, ese desacoplamiento que van a hacer entre la palabra como representación de algo de la realidad a la palabra como un sonido en sí, como un grupo de letras que tienen determinada forma, y a partir de eso trabajarla en vinculación o en ese anclaje con la representación. Si tienen en cuenta que estamos viendo futurismo, dadaísmo, constructivismo, y aquellos que tengan experiencia dentro del campo de las artes visuales, es un momento donde lo real va a ser importante, va a aparecer, después lo vamos a ver, el migitorio de Duchamp, que es un migitorio real, donde él no lo hace, no lo construye, no lo modela, sino que toma algo de la realidad y lo firma con una firma muy particular. Va a aparecer cuadrado negro sobre fondo blanco en la pintura, donde lo que veo es lo que es una realidad, es un cuadrado negro pintado sobre fondo blanco, y los futuristas van a trabajar en esta relación de la palabra como cosa, como forma, como sonido, y no de la palabra como representación. La palabra presentada, el objeto presentado, el cuadrado negro en pintura presentado. Y este es el otro movimiento, Dada, ¿sí? Acá aparece otro libro de artista, de Carl Schwitters, que es Ana Blume, un libro de poemas donde también aparecen las ilustraciones, aparece este trabajo con la palabra y con la letra. Van a trabajar mucho con la imprenta tipográfica, van a trabajar mucho con lo que nosotros llamamos poesía collage, el recorte de las letras, el recorte de las palabras y la construcción de un poema visual a partir de eso, que va a ser más adelante una de las prácticas que le vamos a proponer. Los poemas tipográficos, que yo les señalé, por ejemplo, estos que son de Hausmann, también los mandé a YouTube a que los buscaran, porque ahí están todos.
así los podían escuchar a ver cómo sonaba esta idea de un poema fonético, un poema basado en la onomatopeya también, como los futuristas, ¿sí? Y una técnica que iba a utilizar ya desde los 70 Juan Carlos Romero, que es el afiche tipográfico, que parte de su producción se basa en ese tipo de afiches, y esa instalación o intervención en el espacio público con sus afiches. Y acá dos imágenes para poder pensar en estos tiempos. Yo hablaba de este concepto de hibridación la semana pasada, cuando surgían preguntas, bueno, hay un vestido que tiene bordado texto, eso es poesía visual, o si lo que yo colocaba en Facebook de Bárbara Kruger o Jenny Holzer no eran instalaciones o intervenciones, y yo decía que lo importante era poder deconstruir una forma de ver el arte a partir de lo disciplinar y de las categorías estancas para poder empezar a construir una visión de lo complejo o de las hibridaciones. Porque en realidad esta idea de un arte dividido en disciplinas estancas es algo que surge con el positivismo, ¿sí? Que divide todo en compartimientos estancos y hay que cumplir con determinadas normativas y lo que den, digamos, de alguna manera responde a esas normas establecidas es considerado y aquello que en realidad no responde a esas normas es descartado. Entonces, hágame una seña porque me está saliendo que estoy con una conexión mala. ¿Me ven bien? Se te ve bien, Hugo. Bárbaro, gracias. Creo que tanto en futurismo como en Dada y constructivismo son los tres movimientos más fuertes para notar esta idea de una construcción mucho más compleja dentro del campo del arte. Fíjense que acá aparecen, ¿sí?, los afiches tipográficos, esta idea que estamos siguiendo de la poesía visual. Aparece la escultura acá colgada y haciéndose lugar dentro de una arquitectura, porque el techo es soporte de esta escultura. Aparecen las pinturas y los collages, ¿sí? Entonces hay un mundo complejo, aparecen las fotografías, ahí, y ahí fíjense entre estas dos personas aparecen fotografías, ahí también. Este mundo es un mundo diferente al del siglo XIX, siendo que estamos en la segunda década apenas del siglo XX. Un mundo completamente diferente al de las disciplinas o categorías pintura, escultura, ¿sí?, fotografía a finales del siglo XIX, la literatura por otro lado, la danza por otro lado, ¿sí?, todo el teatro por otro lado, ¿no? Acá hay teatralizaciones. Estos dos personajes que están acá están haciendo una teatralización, o lo que después en los 60 iba a ser llamado performance, ¿sí? Saludaban, se sacaban el sombrero, uno grita y sale corriendo. Entonces, acá en estas veladas Dada, de alguna manera nos damos cuenta que el mundo de la producción de sentido y el mundo de la producción visual estaba en crisis ya a principios del siglo XX. O sea que yo estoy hablando de acontecimientos que tienen más de 100 años. De nuevo acá. Puedo encontrar desde objetos, ¿sí?, palabras, fotografías, textos, ¿sí?, esculturas más tradicionales sobre una base, todo conviviendo en un mismo ambiente. Y esto es lo que le decía antes de esta pieza de Marcel Duchamp de 1917. Ya había hecho toda una serie de objetos intervenidos y modificados. Este es un objeto puro, lo que va a hacer es tomar un mingitorio y lo pone sobre una base para exponerlo como si fuese una escultura. Lo que me interesa de esta pieza, que de alguna manera se inserta en el campo de lo escultórico, es la fuerza
que tiene la palabra. Porque esta firma es tan fuerte en la pieza y tan definitoria que después vamos a ver cómo va a aparecer, por ejemplo, en la actualidad en otro artista contemporáneo que hace una obra con esta firma. Y esta firma la vamos a ver muchísimo en muchísimas obras de los 60 también. Entonces acá la palabra acompaña el objeto. Bueno, y el otro movimiento que para mí es importante dentro del desarrollo de la poesía visual es el constructivismo. Acá vemos a Lissitzky. El constructivismo trabajó mucho en las relaciones de la producción artística, vinculándolo con lo escenográfico y con la arquitectura. Si ven los trabajos de Lissitzky en pintura, Lissitzky es el primero que rompe con el plano pictórico y lo desparrama por toda una habitación como espacio prone, pero también estos artistas trabajaban en esta integración del vínculo de la palabra con la cosa representada. ¿Sí? Trabajaron mucho en la geometrización, que se puede ver, ¿sí?, en este plano, y lo matemático. La geometría en la matemática y la palabra divorciada o la forma divorciada de la representación. El constructivismo también va a tener, acá hay más trabajo Lissitzky, la incorporación, fíjense, del color, ¿sí?, en rojo, en negro y el blanco son colores muy utilizados, blanco, rojo y negro en el constructivismo. También van a encontrar algo en el suprematismo, que es un movimiento vinculado al constructivismo. Para los que tienen conocimiento de la historia del arte, Mondrian es uno de los suprematistas. Fíjense los años también, 1919, 1923. Esta idea también de romper con la estructura tradicional de la poesía, porque ya no aparece el texto siempre en horizontal, sino que va a aparecer en vertical, va a aparecer en diagonal, va a aparecer al revés. ¿Sí? También son lógicas propias del trabajo de poesía visual. Fíjense, Theo van Doesburg es suprematista. Y cómo va ubicando en la hoja, tengan en cuenta que partimos de un golpe de dado jamás abolirá el azar, los distintos tipos de letras, de cuerpo de letras, mayúsculas, minúsculas, el sonido de la letra y la ubicación del texto, ¿sí?, en diagonales, por ejemplo, en este caso. Y algo propio del constructivismo es que se abre en paso lo que va a ser después el diseño gráfico, es el iniciador prácticamente del diseño gráfico. A pesar que había afiches anteriormente, Toulouse-Lautrec, como nos nombró la vez pasada Belén Antola, pero acá ya hay una idea de diseño, hay una idea de incorporación de color, hay una idea de forma, ¿sí? Y estos afiches, de alguna manera, van a iniciar, tanto en el constructivismo primero y posteriormente, ahí nomás, estamos hablando de la misma época, finales de la segunda década, estamos hablando de 1915, 1919, posteriormente al constructivismo, Bauhaus, que fue la escuela de arte y diseño, ¿sí?, que estaba en Alemania y que fue cerrada en el año 33 por el nazismo. Fíjense, nada, qué actualidad que tienen estas cosas, esto es contemporáneo, pero cómo de esto se llega a un diseño que prácticamente reproduce las mismas ideas que a principios del siglo XX, ¿no?
Y esto es Bauhaus, que también hacen un desarrollo del diseño de letras, fue una de las primeras escuelas de diseño que experimentó en el campo del lettering, que le llaman, que, bueno, Joana después va a hacer una presentación de lettering, ya con esta idea de la incorporación del diseño como un elemento más dentro del campo de lo visual. Me voy a meter en otro movimiento, quería saber si había alguna pregunta porque no veo nada en la pantalla más que mi PowerPoint. Bueno, cierro acá, vemos el concretismo y después vemos la primera práctica, ¿sí? Una vez que se corte, acuérdense que son 30 segundos y nos volvemos a conectar. Así que, bueno, dejamos acá en esta pantalla.